Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Bienvenidos y bienvenidas, aunque no sé si escuchará este, este aburrido podcast alguna mujer, no estoy seguro, pero también doy la bienvenida. Uno siempre guarda una cierta esperanza por algunas cosas, bueno, esa es una de ellas. Pasando al tema en cuestión, en este episodio, que lo estoy grabando ya a ser casi las 2 de la mañana, generalmente lo grabo de noche, estoy más tranquilo. Quería tratar sobre un tema que me ha dado vuelta en la cabeza hace varios meses, más de meses, yo creo que poco más de un año, y es el tema de la filosofía de la ciencia de la computación. Em, es que primero voy a empezar a hablar un poco sobre cómo nace esto, ¿no? Creo que ya lo había tratado en algunos episodios anteriores de ética algorítmica y dualismo de hardware y software, así que pueden escuchar ese episodio para la gente que esté interesada. Ahora quería dar una introducción un poco más extensa sobre el tema y un poco más general también. Hace un tiempo, yo creo que bueno, hace como un año, esto comenzó cuando compré un libro que se llamaba Elements of Programming, de hecho lo tengo aquí cerca, voy a decir el nombre de los autores para no equivocarme, de Alexander Stefanov y Paul McJones. Este es un libro bueno, Alexander Stefanov fue uno de los creadores de la STL, que es una de las Standard Library o la librería estándar de C++. Así que una persona que ha aportado muchísimo al área del software, ¿no? Que hizo una contribución enorme al lenguaje de programación, el C++. Y él, en el primer capítulo principalmente de ese libro, hace una definición de lo que es, por ejemplo, una propiedad, un objeto, una variable, una función, y así múltiples conceptos que uno trata en programación día a día, pero es una definición no tan solo formal, sino que, o sea, desde el punto de vista matemático, sino que también es una definición profundamente filosófica, o sea, el sentido de que es un objeto en sí. Es un objeto, es una entidad abstracta, y por qué es abstracta o no concreta. Y todo ese tipo de cuestiones que a mí me empezó a dar vuelta hasta que meses después me topé o encontré un documento de William Rappaport, que es un investigador en el área de filosofía de la computación. Bueno, ahí en ese momento me di cuenta que había un área relativamente nueva que trata sobre la filosofía enfocada a la computación. Y en ese documento, en ese paper, que se llamaba What is Computer Science? Como qué es ciencia de la computación, ¿no? Desde un punto de vista filosófico. Era bastante interesante. De hecho, es la hablaba sobre distintos puntos de vista. La ciencia de la computación como tal, yo soy de Chile, allá ese concepto no se llama así, el estudio de la computación se llama ingeniería en informática. Y me imagino que muchas universidades de sus países también se llama así. En otros lados se llama, bueno, ingeniería en computación,
Esto se llama básicamente ciencia de la computación. Bueno, para este podcast no vamos a tratar ese tema de cuál es la definición del concepto como tal. Si es una ingeniería o es una ciencia o es algo intermedio. Pero lo que él trataba era tratar estas mismas diferencias en ese artículo, pero de distintos puntos de vista, ¿no? Y me dio mucha curiosidad. Tanto así que me empecé a leer muchísimo sobre el tema, hasta que después, bueno, me encontré con hay un, hay una especie de sitio web que se llama The Stanford, que es como una especie de Wikipedia filosófica, que es un artículo de Philosophy of Computer Science de Raymond Turner. Y Raymond Turner sacó hace 2 años antes, yo creo que en el 2018, a finales, un libro que se llama Computational Artifacts, como artefactos computacionales, un camino hacia la ciencia, hacia la filosofía de la ciencia de la computación. Es un libro bastante fundamental en esta área en cuestión. Y quería hablar un poco sobre ese libro, bueno, y en general sobre el área, lo que es la filosofía de la ciencia de la computación. Cuando me refiero a ciencia de la computación voy a hablar de computación en general, no voy a englobar ingeniería informática, ingeniería de sistemas, ingeniería de software, todo, ¿no? Aunque obviamente hay diferencia, pero vamos a tratarlo desde un punto de vista mucho más amplio, en general. Primero, eh, vamos a dar qué es la filosofía en sí. Bueno, de un aspecto mucho más amplio se podría decir que es el área donde uno trata, donde uno hace las grandes preguntas, ¿no? Esas preguntas que generalmente tú no tienes una respuesta comprobable, como la ciencia. La ciencia en sí trata sobre cuestiones como definir una hipótesis, poder comprobar si esa hipótesis se cumple o no, poder falsearla, si se llegara a dar el caso, poder reproducirla también, o sea, replicar ese artículo que alguien publica, yo lo puedo leer y replicar, y puedo llegar a los mismos resultados y comprobar que es un hecho empírico, que así es y que así existe, por lo tanto es un aporte a la ciencia. La filosofía no trata sobre eso, no trata sobre comprobar cuestiones de manera empírica, sino que trata de hacer grandes preguntas y darle un orden al caos que tenemos en todas las áreas, ¿no? Y generalmente cuando uno habla de filosofía no es solamente un hecho como algo individual, hay filosofía de distintas áreas, filosofía de la medicina, filosofía de la ingeniería, filosofía de la técnica, filosofía de la ciencia, filosofía de la biología, y una de ellas, bueno, es de la computación. Ahora, cuando uno habla de la filosofía de X, cualquier cosa, lo que hace referencia es que queremos tratar en profundidad esa área, o sea, tratar de ver cuál es la esencia de esa área en sí en la que estamos abocados. ¿Qué es realmente lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son los conceptos que estamos haciendo? ¿Cómo los podemos organizar, clasificar y cómo le podemos dar una claridad y orden para que las personas que están involucradas en eso, ya sea ingenieros, técnicos o lo que sea, sepan realmente lo que están haciendo? Porque uno muchas veces, yo creo que a mucho le ha pasado, pero cuando uno empieza a leer o a aprender conceptos como objetos, variables, uno ya lo usa internamente, automáticamente ya no piensa lo que son, ¿no? Pero si uno se empieza a preguntar profundamente, dime, ¿qué es un programa computacional? ¿Qué es en sí un programa computacional? ¿Qué es un software? ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? O sea, yo cuando escribo en un papel, hago una especificación de un algoritmo, un pseudocódigo. ¿Eso es un algoritmo? ¿O un algoritmo es cuando yo lo implemento en un lenguaje de programación y se ejecuta? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿Existe alguna diferencia como tal? ¿O un algoritmo es solamente una especificación matemática, ¿no? Con sus casos de uso y todo? O un algoritmo en realidad es cuando se hacen todas las pruebas, aparte de escribir un lenguaje de programación, hago un set de pruebas y compruebo que está correcto. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Bueno, esas son algunas de las típicas cuestiones de la filosofía de la computación. No son cosas que tú lo puedas resolver de manera empírica escribiendo un código, sino que es básicamente pensar en profundidad cuál es tu área de estudio y tratar de dar una respuesta. Buscar la verdad, acercarte a la verdad sobre ese tema, ¿no? Yo creo que todas las personas llegan a la filosofía de cuando tú te involucras mucho en tu área, ¿no? Como te gusta mucho tu área. A mí me pasa que
Y que, bueno, de por sí a mí sí me ha gustado un poco, me ha gustado bastante la filosofía, ¿no? Así que, quieres entender realmente lo que estás haciendo. Y Raymond Turner en su libro, él define varias categorías de la filosofía de la ciencia de la computación. Primero comienza con la ontología, ¿no? La ontología es como la teoría general del mundo, desde un punto de vista ya sea concreto o abstracto. ¿Qué significa esto? Abstracto es el software, ¿no? O sea, todo lo que nosotros no podemos tocar, o que básicamente es una definición, una implementación abstracta en sí, que no es una entidad física, no es una mesa, no es un escritorio, no es un hardware, ¿no? Y lo concreto es el hardware. Entonces, la computación como tal es un totalmente un dualismo, ¿no? Porque al final el software solamente tiene sentido si hay hardware. Y el hardware como tal no tiene ninguna utilidad si no hay software. Si no hay software. Entonces, esa es una cuestión sumamente relevante. Y la ontología trata sobre la esencia de las cosas, la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, preguntas tales como: ¿qué es un programa computacional? ¿Cuál es su naturaleza? Eh, ¿Cómo está compuesto un algoritmo? ¿Qué es en sí un algoritmo? ¿Cuál es el sentido, si es que lo hay, de la programación? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso así y por qué no de otra forma? ¿Existen categorías de algoritmos? ¿En realidad hay diferencia o solamente un algoritmo es una entidad única, ¿no? Como solo una categoría? ¿Cuál es la diferencia entre una especificación ya hecha desde el punto de vista matemático y otra a través de un lenguaje de programación? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, esas son las típicas preguntas desde el punto de vista de la ontología, ¿no? Es como la esencia de las cosas. ¿Qué realmente son estos artefactos? Que generalmente se le llama artefactos. eh, que estamos construyendo, ¿no? ¿Cuál es su noción? Hoy en día no sabe muy bien qué es realmente un programa, por ejemplo, computacional. Sabemos que un programa como tal es cuando se ejecuta en un sistema operativo, ¿no? Es decir, cuando tú escribes en un lenguaje de programación cualquiera, sea cada que tú elijas, una vez que tú tienes el ejecutable, lo ejecuta, ahí se transforma en un programa. Un programa no es cuando está escrito o lo tienes en tu cabeza o en tu mente o lo tienes escrito en papel. No, es solamente cuando se transforma en algo. Por eso se le llama programa computacional, porque ya tienes como un ejecutable. Pero, eh, pero en realidad, ¿cuál es la naturaleza como tal? ¿En dónde lo podemos clasificar? ¿Dónde lo podemos categorizar ese programa en el mundo? En realidad no queda muy claro. De hecho, hay algunos autores que dicen que el algoritmo, un programa, mejor dicho, un programa es una entidad que vive en el punto de vista físico y abstracto, ¿no? O sea, que no es solamente abstracto, sino que es algo también físico, ya que tiene totalmente una relación directa con el hardware. Bueno, esas son preguntas abiertas, ¿no? Y eso es una de las cosas que trata de dilucidar la ontología. Otra área es la semántica. La semántica es, por ejemplo, la sintaxis. La sintaxis es un conjunto de reglas gramaticales formales, ¿no? que nos dan un cierto orden, una cierta estructura a un lenguaje. En todo tenemos sintaxis, o sea, por ejemplo, un lenguaje de programación también tenemos una sintaxis, ¿no? Pero la sintaxis como tal no tiene ninguna utilidad. Yo, por ejemplo, puedo leer un código de un lenguaje como Miranda, que es un lenguaje funcional, y probablemente no entienda mucho, ya que yo no conozco Miranda, nunca he programado en este. Entonces, sí es verdad que quizás podría entender alguna palabra, alguna keyword, o sea, alguna palabra que se asemeje a otro lenguaje. Quizás con un poco más de esfuerzo puedo entender un poco más la sintaxis, pero yo realmente no sé lo que está haciendo ese algoritmo, ¿no? Porque puede estar invocando alguna función, algún método que no estoy viendo, ¿no? O algunas características especiales del lenguaje. Entonces, eso quiere decir que la sintaxis no es suficiente. Requerimos también el significado de lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo. Y eso es una cuestión de la semántica. Entonces, la semántica es la teoría del significado y la verdad. Trata sobre es incorporar los lenguajes de programación a nuestra área en particular. Es decir, puede existir una teoría general semántica en la programación. ¿Por qué tenemos lenguajes de programación diferentes? ¿Por qué existen los paradigmas de la programación?
¿Por qué o cuál paradigma puede ser mejor que otro? Y si es que no hay uno mejor que otro, ¿por qué tenemos que agruparlo asociado a un problema? Porque si uno piensa, generalmente la respuesta clásica es que un paradigma funcional es más adecuado para este tipo de problema. El paradigma orientado a objetos es más adecuado para este otro tipo de problema. El imperativo es más adecuado para este otro tipo de problema. Y así podemos seguir clasificando totalmente en un dualismo también, ¿no? Que asociado de un problema en particular a un paradigma. Pero no sabemos realmente por qué. ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Cuál es la variable que juega un rol fundamental en esa decisión? ¿Por qué ese tipo de problema como tal está asociado a este paradigma? ¿Por qué no otro? Bueno, ese tipo de cuestiones es que trata un poco la semántica. Por ejemplo, ¿cómo se puede diseñar un lenguaje de programación correcto? O sea, ¿qué es un lenguaje de programación primero correcto, bien diseñado? Con otro que no esté bien diseñado. Por ejemplo, PHP y JavaScript. Ese fue una indirecta rápida. Y otro que están bien diseñados, ¿no? Que, por ejemplo, Haskell está muy bien diseñado, pero no es un lenguaje muy popular. Y también tiene una curva de aprendizaje bastante alta. Entonces, esas son las cosas que trae la semántica. Hay otros autores también, como William Rapa, porque dice que la sintaxis y la semántica es lo mismo, ¿no? Que al final no hay una separación tan clara. Generalmente los programadores o los informáticos vemos la diferencia muy clara en el sentido de sintaxis solamente es reglas gramaticales y la semántica es entender realmente estas asociaciones de reglas gramaticales una vez combinadas, cómo dan sentido, un significado. Pero tú podrías llegar a algo como una fusión entre las dos, en realidad, tener una sintaxis semántica, como le llamaba Will Rao, porque es solamente una combinación de dos palabras y ya, sin el i entre medio, ¿no? Sintaxis semántica, ¿no? Que era un sentido a generar como una teoría general de los lenguajes de programación y con respecto a la computación como tal, ¿no? Ahora, otro tema también que tratas de Turner en ese libro es la metodología. La metodología es básicamente tratar preguntas filosóficas, pero ya desde un punto de vista más humano, ¿no? Porque la ontología es la esencia de las cosas, de los artefactos que ocupamos día a día. La semántica es cómo el lenguaje, porque la computación es un área dominada por lenguaje, buscar el significado. Y la metodología es cómo llevar el punto de vista del trabajo en equipo. Eh, es el aspecto mucho más humano, es cómo tú construyes un equipo para crear un buen producto, un buen software. Quizá es la área donde más uno conoce si es programador. Y es muy interesante porque trata sobre el tema de las metodologías, también la metodología de desarrollo, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Por qué es una mejor que otra? ¿En qué caso es más adecuada la metodología ágil con respecto a una en cascada, por ejemplo? Siempre hoy en día se critica la metodología en cascada porque ya no sirve, pero quizá en un proyecto puede servir, ¿no? ¿Por qué no funciona? Quizá ya no está totalmente obsoleta, quizá en algún proyecto donde tú tengas todos los requerimientos definidos y quizá un proyecto pequeño podría funcionar, quizá sin problema. Otras cuestiones también que trata la metodología es el tema de cómo saber que un diseño software es correcto. Esa es una buena pregunta. No tenemos muy claro cuándo un diseño es correcto, ¿no? Generalmente un informático te podría decir, bueno, depende, ¿no? Depende de muchas cosas, incluso depende del mismo conocimiento del informático, ¿no? Quizás está limitado por su propio conocimiento. De hecho, si tú le preguntas a un informático que tiene poca experiencia y él te dice, mira, pregúntale, no sé, ¿cuál es el mejor diseño que tú podrías creer que se puede hacer para esta aplicación? La respuesta que te dé va a estar condicionada según su conocimiento, según su conocimiento sobre la computación en sí y sobre la experiencia también desde el punto de vista humano, o sea, de tratar con clientes, de tratar con equipo. No todas las personas de tu equipo tienen el mismo nivel de conocimiento en programación, eso igual afecta en las decisiones, en los aspectos de, de qué diseño elegir en el software. Tú podrías querer programar algo extraordinario, quizás en C++,
o algo en alguna librería en particular, pero requiere más conocimiento del equipo, o sea, la gente requiere una mayor expertise. Por tanto, no sería muy adecuado ocuparse de Max, sino tendríamos que ir por Python. Quizá para sacrificar un poco de rendimiento en pos de un avance mucho más eficiente, más rápido del producto, del proyecto. Todo ese tipo de cuestiones son lo que trata la metodología. Es el saber de cómo podemos saber que un software lo diseñamos correctamente. La última área que habla Turner en su libro es la epistemología. La epistemología es el saber de los saberes, ¿no? Es como yo sé que sé algo. Se podría decir de esa manera. Es como la teoría tiene un área, algo muy cercana desde el punto de vista científico, ¿no? Es decir, preguntas tales como ¿un informático requiere un conocimiento en humanidades para hacer un mejor software, por ejemplo? ¿Qué conocimiento tiene que tener un programador para asegurar que lo que está escribiendo sea correcto? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque al final, cuando tú eh, dices ya, yo quiero hacer un algoritmo que no tenga ningún error, ¿no? ¿Cuáles serían los conocimientos que me acercarían a esa meta? ¿Cuál sería? ¿Conocimientos matemáticos? Por ejemplo, lenguajes de programación que son para hacer comprobación de teorema, ¿no? Que son muy adecuados para hacer la implementación en un lenguaje mainstream, ¿no? Por ejemplo, Python ya. Hay lenguajes como TLA o COC que son para hacer especificaciones, o sea, tú tienes la especificación matemática y lo pruebas ahí y es muy cercano a la parte de la matemática, ¿no? Que te comprueba que está correcto tu algoritmo. Quizás requieren ese tipo de conocimiento o quizás requieren un conocimiento más fuera unitaria, ¿no? Hacer cómo hacer correctamente las pruebas de ese algoritmo. ¿Cómo podemos asegurar que el programador, cuáles son los conocimientos que podríamos asegurar que un programador haga un programa correcto? Esa es la pregunta. Y es una pregunta muy amplia, ¿no? Muy difícil de responder, ¿no? Porque depende de muchas cuestiones. Pero es interesante, ¿no? Otra pregunta que puede ser también, ¿podemos requerir solamente conocimiento matemático? ¿Sería suficiente? ¿O también conocimiento de la lógica de la computación? Puede ser. Es decir, sería, mejor dicho, ¿necesitamos conocimiento teórico para asegurar aquello? Quizás, ¿no? Puede ser. Puede ser. También, no tan solo el tema del conocimiento de hacer un programa que no tenga errores, sino que cómo hacer un programa que sea eficiente y seguro. La seguridad informática también es importante hoy en día. ¿Qué conocimiento puede tener este programador para que pueda hacer un programa seguro, que pueda evitar ataques informáticos? ¿Qué conocimiento debería tener como base? Es una pregunta también muy adecuada porque depende quizá del tipo de aplicación. La aplicación web seguramente va a requerir algún tipo de conocimiento. En una aplicación backend quizá va a requerir otro tipo de conocimiento. En una persona que administra una base de datos va a requerir otro tipo de conocimiento, seguridad. Pero el saberlo en detalle, con claridad, bueno, esas son las tareas de la filosofía de la ciencia de la computación. Definir, dar orden a todo este caos de conceptos que tenemos cruzado entre una área y otra, entre el back, entre el frontend, no tan solo ese desde el punto de vista de la programación como tal, pero si lo vemos desde el punto de vista de la computación, conceptos como, por ejemplo, relojes, clock en sistemas distribuidos, data race, todo ese tipo de cuestiones de la concurrencia, paralelismo, saber definirlo correctamente, qué significa cada una de esas cuestiones, eh, un algoritmo secuencial o un algoritmo no secuencial, o sea, no determinista, cuáles son sus diferencias y en qué tipo de situaciones yo podría ocuparlo, qué conocimiento yo debo tener para hacer, por ejemplo, algoritmos de deep learning, qué conocimiento debo tener para poder hacer un buen algoritmo de deep learning. O si quiero aprender sobre inteligencia artificial en general, ¿cuál sería el camino? ¿Cómo sería esa epistemología, ¿no? El saber de los saberes. ¿Qué saber debo conocer para poder llegar a saber esta, esta área, ¿no? Es un tema de la epistemología bastante interesante. Y de ahí hay también otras áreas importantes.
Por ejemplo, todo lo que es la ética, ¿no? La ética, que lo he comentado en un episodio anterior, uno de los episodios anteriores de este podcast, la ética algorítmica. En realidad, ¿quién es responsable de lo que tú haces, ¿no? ¿Es la empresa? ¿Eres tú? ¿Es ninguno de ellos? ¿Quién es responsable si tú cometes un error en el código, ya sea intencionado o no intencionado, ¿no? ¿Quién va a procurar que un software que comete un error, por ejemplo un software de inteligencia artificial comete un error y daña a una persona humana o una vida? ¿Quién es el responsable de aquello? Es un tema ético generalmente que muy enfocado en la inteligencia artificial, en la computación, pero no solo en la inteligencia artificial, sino que un tema ético en el sentido, por ejemplo, hay programadores que hacen malware, ¿no? Hacen virus y les pagan por eso y lo hacen felices porque reciben una paga, ¿no? ¿Eso es ético? Desde mi punto de vista, no, claro que no es ético. Bueno, definir eso de manera clara, con profundidad, todo ese tipo de cuestiones, es una parte totalmente filosófica, ¿no? O sea, ¿qué es un programador ético? ¿Qué es ética en realidad en informática como tal? ¿Hay niveles de ética? ¿O es solamente una ética como binaria, ¿no? ¿Existe o no existe? Es una pregunta abierta también muy interesante. Otra cuestión también que no lo trató Turner en su libro, pero a mí me gusta también hablar de aquella, es la axiología. La axiología es la teoría de los valores. Tiene que ver cómo tú le asignas un valor a un artefacto cualquiera en este caso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo definir mi programa, puede tener distintos atributos, ¿no? De escalabilidad, simplicidad, calidad, reducción de errores, verificación. Todos esos atributos que puede tener el programa, ¿cuáles son los importantes? ¿Son todos importantes o hay uno que es más importante que otro? Que mi programa se ejecute rápido, ¿no? ¿Es importante sobre uno que tenga menor seguridad o los dos son importantes? Y si los dos son importantes, ¿cuál va primero, no? O también el otro valor que puede ser la escritura del código mismo, ¿no? No estás solo pensando en la ejecución hacia el procesador como tal, ¿no? Sino que a otro programador, a otro humano que puede tener tu código, que sea legible, que esté bien documentado, ¿no? Ese también puede ser un valor, ¿no? Pero ¿cuál es la escala de valores? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? Es una pregunta bastante interesante, pero no tengo una respuesta. Por ejemplo, ¿estos valores cambian en el tiempo? Hoy en día quizá se requiere mucha velocidad, ¿no? Para ejecutar un software. O quizá que esté bien escrito el código para que otro desarrollador lo pueda entender, bien documentado. ¿Esos valores podrían cambiar en el tiempo? ¿Podría ser que en 20 años más esos valores que estoy hablando de características de un programa cambien totalmente y ya no lo requiramos porque ya hay algo que lo hace automáticamente por nosotros? Y si eso ocurre, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué cambiaron esos valores? ¿Y qué otros valores podrían ser, no? Eso es algo interesante de la axiología, teoría de los valores. Otra también que a veces se menciona en filosofía es la estética. La estética es la teoría de la ciencia y la percepción de la belleza. Es una cuestión aquí muy romántica, quizás, en el sentido de que un artefacto artificial puede tener asignado una valoración estética, es decir, la programación puede ser vista como un arte. Hay personas que dicen que sí, que la programación puede ser vista como un arte. Otros piensan totalmente contrario, que es más bien una ingeniería, ¿no? Que es algo muy establecido, más cercano a la matemática, diría casi a la ciencia. Y no hay el tema del arte, ¿no? Porque el arte es una cuestión muy espontánea, muy quizás subjetiva, ¿no? La programación es subjetiva. Realmente la programación puede haber un código que podemos asignar una cierta belleza, una cierta creatividad, espontaneidad, o mejor dicho, deberíamos tener un enfoque totalmente formal, matemático, estructurado, y que el software, si nosotros lo definimos correctamente y lo verificamos, no debería tener nunca errores, o debería ser muy enfocado a un proceso muy cuadrado, ¿no? ¿Es así el software o también tiene componente de belleza, ¿no? Esas son cuestiones que puede uno definir con la estética, ¿no? ¿Hay algún algoritmo que uno no pueda ver y decir esto es hermoso?
aunque suene un poco loco, ¿no? Pero puede ser un algoritmo que puede ser en su implementación como tal bello, y otro que sea totalmente lo contrario, que no tenga ninguna característica que lo haga resaltar, como una especie de escultura, un cuadro que uno ve. Bueno, esas son cuestiones de la estética enfocada a la computación. Voy a beber un poco de agua. Entonces hablamos un poco sobre estos pilares que rodean a la ciencia de la computación, que es la ontología, la semántica, la metodología, la epistemología, la axiología, la ética y la estética. Todos estos pilares que no todos los trata Turner en ese gran libro, que es un libro muy, muy interesante, además, muy bien escrito. Creo que esa es una cualidad muy interesante para cualquier persona que quiera aportar en su campo. Tiene que tratar de escribir bien. Hay unos libros que son básicamente libros de criptografía, ¿no? Porque como que le aplican un algoritmo de encriptado a lo que tratan de escribir. Entonces, como, esto es solo difícil de leer, sino que después tienes que desencriptarlo para poder entenderlo. Entonces, es muy difícil. En cambio, Turner escribe muy simple, muy claro, ¿no? Muy concreto. Es muy interesante, yo lo recomiendo que lo lean. También como recomiendo que lean a William Rappaport, que ha hecho un enorme trabajo en filosofía de la ciencia de la computación. Dicho sea de paso, ya voy en 30 minutos. Yo creo que es un momento adecuado de cortar el podcast. Pero los invito, para los que están interesados en esto, es que busquen en su motor de búsqueda su navegador que prefieran, ¿no? Yo uso Chrome, y busquen en Wikipedia un artículo que se llama Filosofía de la Ciencia de la Computación, en español. Ese artículo yo lo escribí hace unos meses atrás. Es bastante pequeño, simple, no tiene tantas cosas relevantes, pero sí hay algo que les podría interesar, que son las referencias a unos libros. De hecho, el libro de William Rappaport está ahí, es gratuito, ese libro de William Rappaport, lo deja disponible en su sitio web, pero está el link ahí. Así que es un libro bastante, como 800, 900 páginas, pero es bastante interesante leer. Pueden navegar por el índice y buscar algún tema en particular para que tengan una visión de lo que es la ciencia de la computación, de la filosofía de la ciencia de la computación. Y también está el libro ahí de Turner, que es Springer, creo que la editorial, sí. Y, y otros libros también, ¿no? Em, Eso, y creo que, bueno, esa es una de las grandes preguntas que hay en la filosofía de la computación. También hay una pregunta muy fundamental sobre el tema del origen de la computación como tal, en el sentido de lo que es una eh, Church-Turing, la tesis de Church-Turing, o sea, de lo que es computable o lo que no es computable. Eso igual es muy interesante. De hecho, suscita muchos eh, interesantes preguntas en el área de la teoría de la computación. Porque la máquina de Turing o el trabajo que hizo Alonso Church con el cálculo lambda son modelos de computación, pero desde un punto de vista abstracto, que posteriormente von Neumann, de hecho la arquitectura de von Neumann lo implementó en un hardware, ¿no? Que fue se enfocó o se inspiró quizá en el trabajo de Turing. Porque claro, Turing a veces la gente lo confunde, cuando uno dice máquina de Turing piensa que es un hardware, ¿no? Algo físico. No, es solamente un modelo matemático como de la computación. Y esa tesis de Church, de Turing, habla sobre eso, de lo que es computable o lo que o no es computable. Y ese tipo de cuestiones tiene bastante aspecto filosófico. De hecho, hay algunas personas que dicen que el universo es una máquina de Turing, una especie de computador, ¿no? Desde el punto de vista matemático, ¿no? Como funciona como un computador. Bueno, quién sabe. Puede ser, o puede ser que no. Eso es la filosofía de la ciencia de la computación. Espero que lo haya interesado un poco. Al final es una búsqueda de entender tu área, es una búsqueda de comprender tu área en profundidad, de saber lo que estás haciendo, de darle orden a todos estos conceptos. Y al final, yo creo, desde mi punto de vista, que la filosofía entrega eso a cualquier área. Claridad, como saber bien definir qué es lo que estás haciendo y además
tratar de buscar las preguntas adecuadas para abordar un problema. Yo creo que una persona que, informático como tal, como estamos hablando ahora en particular, que no toca estos temas, que no se involucra en los temas, está totalmente limitado, ¿no? Porque aquí tratamos preguntas que son totalmente profundas, o sea, que abarcan toda la computación como tal. Yo creo que una persona, un profesional, tiene que estar con totalmente preparado para saber un poco de aquello. No tan solo de ver el ámbito reducido que muchos programadores nos topamos día a día, por ejemplo, un lenguaje de programación o una librería o una aplicación web, no, eso no es nada. Hay un mundo mucho más afuera de realmente qué es en sí, por ejemplo, un programa, qué es en sí un algoritmo. Y, y cuando usted se empieza a dar cuenta, por ejemplo, en el punto de vista ontológico, o sea, de la definición de las palabras que ocupamos día a día, qué es un programa computacional, qué es un algoritmo, y si yo le pregunto, explíqueme en detalle qué es cada una de esas cuestiones, las cosas no son tan fáciles como uno cree, ¿no? Un algoritmo, por ejemplo, alguien podría decir que es como una secuencia de pasos que es para solucionar un problema. Sí, pero hay algoritmos que son no deterministas. La secuencia de pasos secuencial no funciona ahí. Y un algoritmo concurrente y uno paralelo. Eh, no son iguales, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones son. Por lo tanto, la definición como tal de un algoritmo es muy variable, ¿no? Eso de hecho igual lo hablé en un episodio que se llama ¿Qué es un algoritmo? Hace bastante tiempo atrás, bueno, como un par de meses. Así que eso, espero que lo haya interesado un poco desde el punto de vista filosófico. La filosofía es hacerse preguntas y tratar de buscar la verdad, ¿no? Tratar de comprender lo que hacemos. Y yo creo que, como lo mencioné anteriormente, si a ti te gusta mucho un campo, un área, empiezas a profundizar, a profundizar distintas áreas, distintas cuestiones, hasta que al final llegas a lo de siempre, ¿no? A la filosofía. Nos vemos.